Marcelo, es tu tercera vez como Calígula, ¿cierto? Has estado en el 2002, no bajo la dirección de Jorge, que muchos hemos pensado que sí, en la AAA. 2014, cuando Jorge sí retoma el proyecto, lo recoge, y ahora en el 2018. A mí me interesaba empezar a preguntarte, pareciese que la situación en nuestro país no hubiese cambiado mucho entre el 2014 y 2018, pero lamentablemente sí. Entonces también me preguntaba si eso influyó en la necesidad de por qué volver a montar Calígula hoy por hoy. Es curioso porque la hicimos en el 2014. Bueno, el texto de Calígula te plantea una serie de interrogantes, ¿no?, sobre la existencia humana, que creo que son preguntas universales, que creo que son preguntas que nos hacemos todo el tiempo y en todos los tiempos los seres humanos, ¿no? A partir de esa necesidad fue que en el 2014 se planteó hacer la obra bajo la dirección de Jorge Villanueva y con Ópalo. Ahora en el 2018, para serte sincero, no sé si exactamente ha sido la coyuntura que vivimos en el país la que nos ha motivado a volver a hacerla. Es bien curioso porque retomar el texto 4 años después ha sido una sorpresa. Nosotros hemos, como grupo Ópalo, hemos remontado otras obras. No me gusta decir, porque no creo que haya sido así, que en otros montajes hemos copiado y pegado de la primera propuesta. No necesariamente. No, Siempre... eso creo que es la delicia de tener grupos, o sea, de armar grupalidad, y la posibilidad de tener un repertorio es Exacto. poder revisar, Exacto. re-revisar. Exacto. En realidad. Sin embargo, creo que, a diferencia de otros remontajes que hemos hecho anteriormente, ha sido con Calígula ahora que cuando nos hemos confrontado nuevamente con el texto, en este nuevo proceso, que han sido igual 2 meses y medio de ensayo, ha sido descubrir casi una nueva obra. Claro, porque además no solamente ya no está Sofía, está Katy. Así es. Pero incluso el simbolismo del personaje de Fiore Paz ha cambiado completamente, ¿no? Entonces totalmente. también está diciendo otras cosas. Exacto. Ahí al personaje. Que creo que tiene que ver directamente con que Jorge, más allá de los actores, Jorge, cuando vuelve a tomar el texto y vuelve a mirarlo y vuelve a sentirlo, se replantea cosas, dice, esto ya no me interesa mostrarlo así, ahora quiero hacerlo así, quiero explorar otros lados del personaje a través del personaje de Fiorella, por ejemplo. Entonces, creo que todo se resume a que 4 años después, todos somos otros, ¿no? Claro. El país es otro, definitivamente, pero el país es otro porque todos somos otros también, ¿no? Y creo que en eso radica la riqueza de esta nueva propuesta de Calígula, ¿no? Al menos para nosotros, ¿no? Probablemente quien vea la obra por primera vez y no vio la temporada anterior, todo le es nuevo. Para nosotros que volvemos a hurgar en este texto, en este universo de personajes, en estas preguntas, definitivamente es un vuelo distinto y creo yo que mucho más profundo, ¿no? Sí. Al menos a mí es la tercera vez que hago el personaje. Eso te iba a decir, porque además tu recorrido en el tiempo es bien interesante, porque yo recuerdo haber visto esa primera versión, era muy chica, era No la te primera, creo. sí, de las primeras cosas ¿Las has visto en video o las No, en la triple A, las No te primeras cosas que creo. iba a ver al teatro, claro. Ya. Recién salía del colegio, además, Claro, en 2002, claro. recién salía del colegio. Entendí, no digo que no entendí lo que estaba diciendo, porque la obra sí la había leído. Pero me sorprendió la propuesta, ¿no? No estaba enfrentada a ese tipo de teatro, ¿no? Claro. Y muy colindante con el absurdo en ese momento. Y además, tu Calígula en ese momento estaba más cercano al Calígula que, digamos, la mitología fácil nos ha dado, ¿no? La del Tinto Brass, ¿no? La lujuria por encima de todo, casi un loco exacerbado. Y en cambio en esta, la versión del 2014 no la vi, pero en esta también sí lo que siento es, claramente se ha bajado al personaje. No voy a usar hacerlo más humano, pero me parece que creo que el gran valor de este Calígula es que es consecuente y coherente, que probablemente deben ser las 2 cualidades más difíciles de encontrar o de sostener hoy por hoy en la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Y eso me gustó, escuchaba que era como un inmoral, y a mí me parece que es más una moral que un inmoral, ¿no? Y que en realidad me encantó que todo esté tan bien justificado. O sea, no es un bloque en absoluto, todo hace tanto sentido. Todo tiene sentido, absolutamente. Y desde ahí, ¿cuáles han sido también tu recorrido y tu proceso emocional
no digo tanto en comparación al 2002, porque en efecto estás planteando otros personajes, pero también ahorita, ¿no? Tus símiles y cuáles son tus referencias En relación a Calígula, al de siempre, Axe ¿no? Calígula de ahorita. Ay, es una pregunta profunda. Sí, definitivamente creo que hoy el Calígula conecta conmigo mucho más porque creo que yo, a la edad que tengo hoy día, estoy mucho más conectado conmigo mismo, ¿no? Que no lo estaba hace 16 años, que fue la primera vez, o que era otra edad y otro momento. Y hace 4 años creo que también, muchas gracias, y hace 4 años también creo que mis móviles un poco para hacer el personaje eran otros, digamos, ¿no? No tan distantes a los de hoy, pero sentidos de otra manera, ¿no? Captados en mí, en mi cuerpo de otra manera, ¿no? Hace 4 años yo tenía muchas ganas de hacer el personaje porque lo había hecho 12 años atrás, porque sentía que era un personaje que exigía mucho de mí y eso me... Además hacerlo con tu grupo, ¿no? Ah, claro, claro. Exigía mucho de mí y eso me parecía muy atractivo, pero además darle una revisión desde el punto de vista de Jorge, ¿no? Que es el director de mi grupo, que me interesa tanto su mirada, ¿no? Que me parece una mirada muy, muy profunda, generalmente en los textos que él toma. Entonces tenía esa inquietud y mi móvil fue un poco ese en aquella oportunidad, ¿no? Volver a encontrarme con este personaje, volver a explorar un poco esto que hoy por hoy está tan vigente y que hay que revisar tanto, el tema del poder, ¿no? Del abuso del poder. Y sospechaba yo hace unos meses atrás que cuando retomemos Calígula va a ser muy diferente para mí y muy importante para mí, ¿no? Sospechaba que me iba a coger fibras distintas. Y mi sospecha no estuvo errada, ¿no? Desde los primeros días de ensayos le decía a Jorge, esto es como distinto, es como diferente, ¿no? Es como aterrizar de otra manera en el personaje. Porque te he notado también, o sea, con un ritmo, en comparación a algunos videos que vi de la puesta del 2014, lo que te moviliza es como una suerte de contención, ¿no? O sea, como una suerte de parsimonia contenida antes que era como más desmedido en la anterior. ¿Es así? Sí. ¿Y si estos cambios también influían en...? Sí, no, porque curiosamente, yo Marcelo, no Calígula, yo Marcelo, creo que la parsimonia esta a la que haces mención, creo que estaba más presente antes que ahora, de alguna manera, en mí, ¿no? En mí. En el Calígula, en el personaje, yo he tenido mucho menos miedo, porque siempre aparecen los miedos, mucho menos miedo de bajar hasta el fondo con el personaje ahora. Creo que anteriormente bajé en el personaje hasta cierto punto, bajé agarrándome todavía. Pero ahora sí la puerta del abismo estaba más cercana. Ahora sí estaba ahí y no me dio miedo bajar a ese abismo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso hace de alguna manera, esto es muy, muy, muy personal, la verdad, creo que eso hace de alguna manera que yo en la interpretación de Calígula ahora, salvando distancias, me sienta tan, ¿cómo decirlo?, cómodo, tan en mi casa, ¿no? Y es bien curioso, y insisto, esto es algo muy personal, no sé si debería decirlo, pero en el escenario, estando en el escenario, cuando representamos la obra todas las noches, hay momentos en que digo, oye, este no fue Marcelo, este fue Calígula, ¿no? Y creo que a partir de eso, y creo que siempre tomándolo con pinzas, ¿no? Pero creo que a partir de eso es que ahora me estoy permitiendo decirle comentar a la gente, incluso hice un post en Facebook, vengan a verlo para que vean su Calígula. Porque creo que yo estoy viendo un poco mi Calígula, ¿no? Tomando las distancias necesarias. Pero creo que sí, creo que explorar en esos lados tan profundos, en esas preguntas tan profundas que se hace este personaje, creo que es importante de alguna manera, ¿no? Y espero que con eso pues el público pueda de alguna manera conectarse, ¿no? Conectarse con este personaje, ¿no? Que generalmente es un personaje que te causa rechazo, ¿no? Como lo miras
y de repente Porque lo te miras. cuesta identificarte con esa parte oscura que tenemos todos también, Sí, claro, ¿no? claro. Y este deseo de, sí. Pero que la tenemos Exacto, todos ahí, exacto. ¿no? Entonces, Pero que no tienen esta, como él dice en un momento, es el hombre más libre de este imperio, ¿no? Entonces, desde esa libertad te permites, como decía hace un rato, llegar a la puerta del abismo. Ya decides si entras o no, no importa. Pero llegar hasta ahí es un montón. mirar todo, ¿no? Mirar y aceptar. Creo que es algo fundamental en el ser humano, ¿no? Y que es algo que yo en este momento en mi vida estoy poniendo en práctica, ¿no? Aceptar el todo, aceptar las cosas, aceptar el día a día, el cada minuto, el cada momento, el cada situación, el cada encuentro. Aceptar, esto es, y no hay más, ¿no? Quería preguntarte un poco también sobre el trabajo de mesa, que entiendo, ustedes antes de entrar en mesa también empezaron una especie de laboratorio un poco más físico, ¿no? Pero quería ver si habían también trabajado sobre ciertos conceptos filosóficos que los ayudaba a tener como un poco más de sustento para la complejidad que se planteaba, no solo para el Calígula, sino todos los personajes alrededor, ¿no? Los patricios, Escipión es un extraño antagonista, ¿no? Porque desde su sosiego también está todo el tiempo sin perder el amor que le tiene, ¿no? Es muy lindo el personaje, pero lo está ¿no? cuestionando todo el tiempo. Exacto. Sí. Pero hay esta también visión del nihilismo desde Nietzsche, ¿no? Esta cosa de rechazar como una verdad única y absoluta. Y entiendo que Yamil hace como asistencia de dirección y además Yamil es filósofa. Filósofa, ¿no? exactamente. Cuéntame un poco sobre ese momento, ese proceso. Fue un trabajo realmente muy interesante, ¿no? Yamil efectivamente es filósofa y se exploró mucho en toda la filosofía que plantea la obra, en toda esta filosofía que plantea el autor Camus, ¿no? Yo lo miré un poco el trabajo de la mano con el estudio de la filosofía un poco más lejano, no me involucré demasiado, ¿no? Como dice Jorge, yo soy un actor mucho más en el terreno, en la cancha, ¿no? En el confrontarse con los demás personajes y ver qué pasa ahí, ¿no? Creo que sí, soy un personaje, un actor mucho más por ese lado, ¿no? Entonces sí lo miré un poco de lejos. Sin embargo, todo el estudio que se hizo y que ellas lo fueron planteando de la mano con Jorge fue muy importante, ¿no? y de mucho sustento para el comenzar a crear la historia, a plantearla en el escenario, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue bajar eso al cuerpo? También me interesa un montón, ¿no? Porque además decir que el trabajo físico que tienes es maravilloso. Y además que es una de las características de Ópalo, ¿no? Y de Jorge también entre sus búsquedas para sus actores, ¿no? Es un lugar común decir que el cuerpo es la herramienta de trabajo del actor, pero acá toma otro lenguaje, ¿no? La corporalidad también. Hay un montón de lo que no se dice que está en realidad en el cuerpo, ¿no? Me interesaba más tu peso, ¿no? Los pies, ¿no? ¿Me cuentas un poco cómo ha sido trabajar eso? Sí, bueno, desde que tuvimos la idea de hacer Calígula, idea de los dos, tanto de Jorge como mía, fue explorar un poco en la corporalidad, ¿no? Fue buscar, incluso incluir en la obra momentos en los que el cuerpo hablara, como lo dices tú, más que las palabras, ¿no? El texto de Camus es una obra de mucho texto que se sustenta en la palabra, pero queríamos apoyarlo también de lo otro. Hicimos algunas exploraciones, yo trabajé de la mano con José Avilés, él me hizo una asesoría en la primera temporada, hace 4 años, me hizo una asesoría corporal, estuvimos en varias sesiones de trabajo y exploramos un poco el buto, ¿no? Que bueno, es este trabajo corporal que lo que maneja sobre todo es la contención del cuerpo, ¿no? Jorge quería explorar mucho el tema de lo que le pasaba a Calígula en su piel, en sus músculos, en su corporalidad. Es curioso porque en el texto original hay un momento en la obra actualmente en que vemos esta danza buto o acercándose, también, porque no quiero decir que hago danza buto, es demasiada responsabilidad, pero un acercamiento a esta posibilidad en la que Jorge muestra, visualiza cómo está este personaje por dentro. Sin embargo, en el texto original no es lo que pide. En el texto original, Calígula invita a los patricios y hace una emoción artística, que es como lo llama, me parece muy divertido,
y sale un poco haciendo una danza de ballet, lo dice en el texto original, sale con tutú, incluso un poco burlándose de la situación y se va, ¿no? Que en la primera versión que hice, que la dirigió María Elisa Pacheco, lo llevamos un poco por ese lado. Pero ahora Jorge quería explorar por estos otros terrenos. Y yo estaba encantado porque yo, digamos que tengo una seducción con la danza contemporánea. Desde hace mucho tiempo no me he desarrollado en la danza como hubiera querido, he hecho algunos talleres, he hecho algunas cosas, he hecho un poco de exploración en el trabajo del cuerpo como actor, no como bailarín, que son cosas distintas. Pero sí tenía muchas ganas ahora, entonces me metí con todo a ver qué había, ¿no? Eso a la par con que hice un entrenamiento físico. ¿Que buscaba qué? Más allá de ponerte en forma, pero más en ese momento hermoso como la Venus. Sí, por eso digo, divertido. Si algún día comparto escenario contigo, jamás voy a salir desnuda a tu costado. No, que me consiga el canje en el gimnasio, pero no. Pero fuera ¿qué buscabas justamente en el entrenamiento? ¿Qué querías potenciar? En el entrenamiento, o sea, hay una cosa importante. Yo hice Calígula hace 4 años. Y yo tenía 40 años hace 4 años, ahora tengo 44. Y el personaje tiene 29. Entonces, ciertamente, cosas que uno tiene daré para 29 años. Además, entonces, porque esta vez decidiste no tener el pelo blanco. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Esta vez decidimos no tener el cabello blanco. Entonces, bueno, hace 4 años yo dije, creo que es necesario que haga un trabajo físico, corporal, para poder estar un poco a la altura del personaje, ¿no? Para que no se me vea, para manejar mi peso. Creo que yo como actor siempre, al comienzo más de una manera inconsciente, pero he sabido manejar mi peso. Creo que soy un poco liviano en el escenario, o puedo serlo para algunos personajes. Entonces, pero eso es lo que quise potenciar en un primer momento, ¿no? Tengo que acercarme un poco más a la edad, tengo que buscar una corporalidad más hacia la edad. Ya después que comencé, porque para el Calígula anterior entrené como 1 año, pero ya a la mitad de ese entrenamiento o más vino la posibilidad esta que teníamos con Jorge de explorar en el cuerpo, ¿no? Entonces ya me metí al tema de la danza con José, hice un par de talleres también, algunas sesiones libres, y a partir de eso sí ya me ubiqué precisamente en cómo transmitir a través del cuerpo lo que le estaba pasando al personaje, ¿no? Y regresando al tema de la edad, justamente también cuando escuché que decías, yo tengo 29 años, y sí me hizo un poco de ruido. Ya, ayer fueron unos amigos, Giovanni Todarce, y le comenté, no puedo evitar, por más que estoy en todo el drama, cuando digo ese texto, pensar, ¿quién estará diciendo en el escenario? Pero me dijeron él y los amigos que habían ido, pero no, yo la verdad es que ni lo sentí. O sea, hay gente que no tiene problemas con la edad, ¿ok? No, claro, pero sí, es que, porque además me gustaba porque me gusta verte como eres, además con tus canas, tu barba, claro. Entonces me parece que además eso termina de, ayuda más bien a la configuración del Calígula que ustedes presentan ahora, ¿no? Entonces, por eso creo que me hizo como ruido, porque sentía esa profundidad, por más emperador que seas, no la consigues como a los 29 años, ese entendimiento que plantea ahora. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué no prescindir de ese texto? Bueno, en realidad, sí lo pensamos en algún momento. Jorge en algún ensayo me dijo, estoy reparando en ese texto, ¿tú crees que sea necesario decirlo? Y yo le dije, si quieres lo sacamos, pero lo cierto es que Calígula dice una frase que es así. Le dice a Cesonia, además hacia el final de la obra, ¿no? Que es cuando está con todas sus tribulaciones encima. Tengo 29 años, es poco, pero a esta hora en que mi vida me parece tan larga, tan cargada de despojos, tan cumplida, eres el último testigo. Entonces, era esta comparación que hace él en medio de su drama, la poca edad que tengo y todo lo que estoy cargando, ¿no? Entonces, cuando reparamos en ese texto, que además a Jorge le parecía importante mencionarlo, ¿no? No perderlo, dijo, sí, ok, o sea, ¿qué más da? Es una convención finalmente, ¿no? Y sí es cierto, o sea, tengo 44 años, tengo una barba blanca, ¿no? Pero eso reparé desde hace 4 años que lo hice con ópalo, ahora con mucha más razón. Y esto porque creo que soy
uno de los pocos actores, si no el único en nuestro medio, que lo ha representado a los 29, justo la edad que tiene el personaje, y ahora en los 40, ¿no? Entonces hago un flashback y pienso cuando lo hice a los 29 y esta profundidad que el personaje plantea, estas preguntas, ¿no? Estas, como lo dice él, ¿no? Todas estas cosas que está cargando encima. A los 29 años es difícil que las tenga. Es difícil, ¿no? Creo que si uno se hace preguntas, si uno se cuestiona, si uno encuentra respuestas, por supuesto, creo que es mucho más adelante. Creo que a los 29 puede darse el caso extraño, pero creo que no es el común, ¿no? Entonces sí creo que... Claro, a sus 29 se justifica su desparpajo, ¿no? Absoluto, Claro. pero todos los cuestionamientos y hacia el final recaer en todo lo que he hecho no era el camino correcto, creo que a los 29 todavía no lo tienes tan claro, ¿no? Me parece. Claro, creo que por eso ahora que me toca hacerlo a esta edad, siento como que estoy más cerca de lo que realmente el personaje quiere decir, ¿no? Antes era un poco la forma, y era divertido, ¿no? Igual. Más que gran posibilidad, que Sí, gran por oportunidad supuesto, para por jugar supuesto. así. Además, cuando llegó el primer Calígula, yo había decidido dejar de actuar. Así como lo escuchas. ¿Qué? Había decidido dejar de actuar en mi vida. Por- Situaciones personales, situaciones laborales, qué sé yo. O sea, ya tenía yo algunos años actuando y de pronto dije, creo ¿Estás que cumpliendo 27 años? 27 años. Y dije, ya, no, creo que tengo que dejar otra cosa. Pero, y tomé ¿por la qué decisión. radicalidad de dejar de actuar y no buscar, en todo caso, la exploración personal? Que si bien la haces con Ópalo, me refiero a otro nivel, o sea, Bueno. tus proyectos. Sí, pero sí No, lo había hecho. degollarte. Sí lo había hecho. Claro. O sea, había estado buscando por otros lados, ya tenía Ópalo algunos años. Claro. Pero sentía que las oportunidades que yo quería, que necesitaba, no llegaban mucho, ¿no? Estoy hablando de esas edades, 28 años, porque yo cumplí 29 justo en plena temporada de Calígula. O sea, cumplí los 29 que tiene Calígula cuando estaba haciéndolo. Entonces estaba como muy encontrado. Y ese año, Calígula en esa oportunidad se hizo en noviembre, ese año como en mayo, por ahí, decidí dejar de actuar. Y cerré así el libro. Pero ahí aparece María Alicia Pacheco, la directora del primer Calígula, y me dice, quiero que hagas Calígula, ¿no? Y yo sabía que tenía su elenco completo, sabía quiénes iban a hacer los Calígulas, porque en su propuesta tenía 2 Calígulas. Pero le dije, no, María Alicia, la verdad es que he decidido, no te agradezco mucho. Y me dijo, pero quiero que hagas de Calígula. ¿No te das cuenta de lo que te estoy proponiendo? Y yo no conocía la obra, entonces dije, bueno, dámela, no la leí y entré en trompo. O sea, dije, ¿y ahora qué hago si yo ya decidí una cosa? Bueno, le pedí 4 días para pensarlo y finalmente le dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí empezó una aventura, ¿no? Porque era un personaje que implicaba que yo rompiera con muchos miedos, con muchos tabúes que yo, digamos, abrigaba en esa época. Entonces empezó el proceso y tengo una anécdota muy divertida. Uno de los primeros ensayos, que era exploración en el espacio, la directora nos pide, quiero que cojan una acción que haga su personaje, la pongan y la desarrollen en escena, ¿no? Cada uno, todos en el espacio, pero cada uno en sus pasos separados. Y yo sobre eso le voy a dar unas premisas. Entonces yo pensé, ¿qué hace el personaje? Y hay una acotación en el texto que finalmente no necesariamente la tienes que tomar, que dice Calígula se pinta las uñas. Entonces yo empecé a pintarme las uñas. Y un minuto después de pintarme las uñas, me sentí tan ridículo que dije, no puedo hacer esto. Y me puse a hacer otra cosa, ¿no? Y un minuto después de hacer esa otra cosa dije, Marcelo, si empiezas así, haciendo este personaje, no vas a llegar a ningún sitio, yo mismo. Entonces otra vez me puse a pintar las uñas y esa anécdota, creo que ese instante, ese momento, me abrió las puertas para más, ¿no? Ahora, tú en esta obra tienes otra función harto importante, más allá del protagonista, ¿no? Que es justamente la propuesta escenográfica, que es, digamos, otra de tus pasiones, ¿no? Así es, En así es. realidad pero es parte de la magia, ¿no? Quería me contaras un poco desde dónde se basa la propuesta de esta escenografía, el metal como elemento principal,
Y también la simbología de los líquidos, de los fluidos, del agua, que además se van transformando. Entiendo además que en esta propuesta está tomando mucho más valor, ¿no? Porque entiendo que en el 2014 el agua como caía de fondo, Así en cambio es. estas son como unas cachetadas cada vez, Así estas es. transformaciones, ¿no? Primero de limpiar, ¿no? Luego la sangre como parte de la decadencia, el color negro que después esta sangre es lo que va Así es. botando y Exactamente, vomitando, ¿no? exactamente. ¿Cómo ha sido el trabajo también para definir esa estética plástica? Bueno, desde el inicio, desde la temporada anterior, Jorge tenía claro dos cosas con respecto a lo que le tocaba vivir al personaje, ¿no? Es estos dos mundos, ¿no? Este mundo en el que pisa fondo, que es un mundo que, bueno, ahora no lo vemos mucho en la propuesta actual, pero en la primera sí estuvo, que es cuando Calígula desaparece este tiempo, estos 3 días al inicio de la obra y luego regresa a su imperio, ¿no? Entonces quería Jorge contraponer estos dos momentos. Bastante religioso ese momento también, ¿no? Así es. Entonces lo que él tenía muy claro es que quería trabajar por un lado con la tierra concretamente, y con el metal, esta frialdad y esta dureza del metal, ¿no? Propio de este Calígula que viene a imponer su idea y arrasar con todo, ¿no? Entonces, en el primer escenario que tuvimos, que fue un escenario frontal, tuvimos este escenario, un tablado metálico rodeado por tierra, que digamos que por cuestiones a veces prácticas, ¿no? Los teatros que tenemos a veces no puedes hacer todo lo que quisieras. Entonces, en la primera propuesta hicimos un borde, digamos, a este escenario metálico que era, bueno, era un enlonado, era una lona que estaba texturado con tierra alrededor. Entonces teníamos esta dualidad y eran como dos mundos. Habían cosas que pasaban afuera y cosas que pasaban adentro. En esta oportunidad decidimos cambiar un poco la propuesta espacial, porque sentimos que era más importante como introducirnos más en el público. Entonces hemos sacado el escenario, ya no es un escenario frontal, ahora tiene 3 lados de público y bueno, un lado que tiene esta pared donde se vierten unos líquidos. Y creo yo, lo creemos, que el hecho de sacar el escenario como una suerte de pasarela ancha, digamos, donde sucede todo, el espectador de una u otra manera está mucho más involucrado en la historia, ¿no? Tienes a los personajes a 1 metro de distancia, ¿no? La sangre o la orina o lo que caiga te salpica muchas veces al espectador, ¿no? Entonces te hace entrar mucho más en esta realidad, ¿no? En este mundo calibulesco romano. Eso es, digamos, la diferencia entre las 2 veces que le hemos puesto. Ahora, ¿Ese catafalco central estaba en 2014? Estaba, pero hacia un lado del escenario. Como el escenario ya. era frontal, entonces no estaba al centro, estaba hacia un lado y había muchas situaciones que se daban ahí. La danza, por ejemplo, esta, ¿no? Pero el hecho de sacar ahora el escenario, que como en todo proceso de creación hay muchas cosas que uno quiere proponer, pero a veces entran en crisis. En algún momento entramos en crisis con el hecho de sacar el escenario, ¿no? Porque son muchos personajes en escena, porque inevitablemente un público va a estar tapado por otro personaje, ¿no? La idea de este catafalco central era o dejarlo, o ponerlo a un costado, o ponerlo ahí, pero no nos ayudaba en ninguno de los espacios, ¿no? Finalmente decidimos ponerlo al centro del escenario, que es peligroso ponerlo al centro, es muy peligroso porque adquiere un protagonismo y o sea, no lo puedes obviar en ningún momento, ¿no? En todo momento tienes que incluirlo. En cuanto a los líquidos, hay algo que tanto a Jorge desde su dirección y a mí también me parece tan rico en el escenario, que es, si cuentas una historia en la que pasan cosas, bueno, generalmente en las historias pasan cosas, pero si cuentas una historia en la que hay, como en este caso, una barbarie, como que arrasa con algo, entonces nos interesa mucho que el escenario no termine la historia como la comenzó. Claro. Que las huellas de lo que pasa vayan quedando ahí para que todo ese cúmulo de sensaciones son las que el espectador tenga al final. Entonces, es de ahí que vino
esta necesidad de los líquidos, ¿no? Jorge quería plasmar también en esta plástica un poco el Calígula, lo que le va pasando también adentro, ¿no? Esta barbarie con el rojo, esta cuestión podrida que tiene él, que va hacia el final, el agua al inicio, que es una especie de limpieza. Y sí es cierto, en la primera temporada era una manera de vertirla y ahora es muy distinta, ¿no? Eso es una de las cosas que Jorge quiso plantearse nuevamente. Vez, ¿no? Y es bastante violenta también, como se muestra ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque además el personaje de Fiorella, que hace Drusilla, que a la vez es una especie de lo que le está pasando a Calígula por dentro, la vez pasada estaba un poco como idealizada de alguna manera, ¿no? Venía y vertía las aguas, era muy lindo. Pero Jorge ahora una de las cosas que más quiso ahora replantearse fue, no, siento que debe ser de otra manera, ¿no? Para mí era como una María Magdalena también. Claro. Y hacia el final también cuando viene con la esponja a lavar, ¿no? Espión, como olvida y perdona. Exacto, y la simbología del agua clarísima, o sea, el agua limpia, el agua es un nuevo comienzo. Hay otro elemento simbólico, por decirlo así, que me interesa conversar contigo, que es el de la luna, ¿no? Que fácilmente puede asociarse a lo imposible, ¿no? Pero no sé si todo el tiempo la mirabas así, porque para mí era como este brillo también, o sea, cada vez me daba la impresión, cada vez que él volvía a mandar a traer la luna, era porque volvía a resplandecer algo en él, ¿no? Este brillo que él no quiere, se le va a escapar por lo que está sucediendo. Entonces, comentaras un poco. Creo que es la ilusión que él tiene, ¿no? De llegar al final en toda esta idea que él tiene de llegar a... Porque él sabe que va a ser muerto. Es casi un suicidio avisado. Él lo sabe a partir de un momento, creo yo, ¿no? Cuando comienza toda esta idea, no sabe qué va a pasar. Hemos trabajado mucho eso, gracias, hemos trabajado mucho eso. En una de las primeras escenas en la que Calígula, cuando regresa a estos 3 días en las que, digamos, se le ha presentado esta idea en la cabeza y viene a plantearla, pero es el momento en el que tiene que enfrentar a su imperio. Porque en una primera escena viene y se encuentra con el Licón, que es como su seguidor, como su brazo derecho, como su apoyo completamente. Pero en la siguiente ya se enfrenta con todos, se enfrenta con los patricios, con su mujer, con su joven amante, y a todos les va a decir, no, soy otro. A partir de ahora voy a emplear la lógica para mi vida, ¿no? Y mi libertad va a ser absoluta. Entonces, sí estuvimos mucho... manejando a partir de ese momento el ir descubriendo. Creemos, o por lo menos en el planteamiento del personaje ahora, él no llega con una idea clara, fría, y ahora hago esto y punto, sino he tenido esta visión y quiero ver qué pasa, pero creo que es a medida que se va encontrando con cada uno, es que va diciendo, ok, entonces aquí voy a hacer esto, y aquí voy a hacer lo otro, y aquí voy a hacer lo otro. Creo que en un primer momento él tiene muchas ganas y mucha ilusión, y de ahí viene el querer encontrar lo imposible, la luna, la felicidad, la inmortalidad, que es de, vamos a ir en pos de esto y vamos a conseguirlo. Pero creo que 3 años después de barbarie, ya sabe, esto no es muy posible. Pero he decidido ser lógico y tengo que llevarlo hasta el final. Y a la vez, Espión es el único que tiene esa ilusión todavía, ¿no? Así y ese aferrarse y no soltarlo es también. Ellos son su... Así es, son es pues, su luna, pues también. Son el bien y el mal, de alguna manera, ¿no? Como lo dice el mismo Calígula, ¿no? Es como una raíz de un árbol que crece para arriba y el otro que crece para abajo, ¿no? Y se aman, totalmente, pero se estrellan. No pueden. Tú tienes un camino y yo tengo otro. Lo siento, así es. Es así de duro. ¿No es el único momento en el que Calígula deja la lógica? ¿No se entrega a esa libertad del amor? Definitivamente. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la justificación tuya como actor también para entender? Creo que el personaje de Calígula, paradójicamente, está más conectado con el amor que cualquiera. O no sé si que cualquiera, pero tanto como todos. Pero lo niega. Lo niega porque
es parte de lo que tiene que hacer para lograr su idea, equiparar todo. Todo está en el mismo nivel. Te odio tanto como te amo. Entonces es nada. Creo que eso es una de las cosas más ricas de hacer Calígula, de hacer ese personaje. Creo que al final, creo que es un personaje que plantea deshumanizarse, pero es tan más humano por querer deshumanizarse, es tan más humano todavía. O sea, finalmente, todas las cosas que cualquiera de nosotros puede sentir, siente a diario. Él, siendo un hombre con tanto poder, con tanto manejo, con tanta vehemencia sobre algo que quiere, está cuarteado, está rajado, ¿no? Mil heridas, como lo dice Sonia en algún momento, ¿no? Mil heridas. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Tenemos un dulce regalito. Oh. Sí, muchos amiguitos de crema de azúcar. Puedes abrir una galletita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te puedo enseñar. Ahí está, muy lindo, muy lindo. Y nada. Oye, me ha encantado conversar. Mucha mierda. Gracias. Todos tus nuevos proyectos, Marcelo, querido. Gracias. Cuídate un montón. Me ha encantado mucho la conversa. Gracias y gracias a ustedes también. Tan, 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 tan.